paz y bendiciones para todos. Hoy, nuestra pequeña, pero grande instrucción como alimento para nuestra alma y espíritu tiene por título: Déjalo ir. Y no lo dejes ir. ¿Alguna vez has sentido que tu alma está atrapada? Como si algo dentro de ti estuviera pidiendo a gritos liberarse. Pero no sabes qué es. No sabes cómo. ¿Alguna vez has sentido que algo te pesa? Pero no sabes exactamente qué. Que hay algo dentro de ti que simplemente no te deja avanzar. Porque hay cosas que, sin darte cuenta, cosas que arrastras sin querer, que te agotan, te frenan, y en silencio, te roban la paz. ¿Alguna vez te has detenido a pensar quién eres realmente? O mejor dicho, ¿quién crees que eres, según lo que la sociedad te dice que debes ser, o lo que tu propia opinión te dice que eres? Vives con un peso. No solo en tu mente, sino en tu alma. Un peso que la sociedad te ha dado. Un peso que tú mismo has aceptado. Pero, ¿y si te dijera que este peso no lo necesitas? Te dicen que debes tener éxito. Que debes ganar más. Ser más. Siempre más. Te venden una idea de la vida puramente material. Te dicen que para ser valioso, debes seguir un camino corriendo detrás de metas, sin detenerte a preguntarte: ¿ese camino es el que realmente te lleva a una vida en armonía con nuestro Creador Jehová? Mantén tu mente ocupada en conseguir metas materiales. Y que no des tiempo a escuchar la voz que te puede sanar y liberar. Te muestran vidas perfectas, cuerpos perfectos, logros perfectos. Pero, ¿qué pasa con las imperfecciones? ¿Por qué? Te han enseñado a vivir para mostrar lo que no eres. ¿Lo que no somos? No eres un ser material. Eres en esencia un ser espiritual. Las perfecciones que te ofrece el mundo son imperfecciones a los ojos de Jehová. Perfecciones del mundo que te llevan a desviarte del verdadero camino. Haz una pausa para reflexionar en lo siguiente. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Sheol. Abajo. Proverbios. Capítulo 15, verso 24. Perfecciones del mundo que te llevan a quebrantar sus mandatos. Ahora también reflexiona en lo siguiente. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada. Se han agravado sobre mí. Estoy encorvado. Estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor. Y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción en mi corazón. Salmos. Capítulo 38. Versos 4 y del 6 al 8. La sociedad te ha enseñado a medir tu valor con números. Imagina todo lo que podrías lograr si sueltas toda esa carga material y vana.
La obsesión por la perfección. La necesidad de la aprobación de los demás. ¿Y qué tal la comparación constante con otros? Todos estamos tan atrapados en esas expectativas materiales que olvidamos lo que realmente necesitamos. Es momento de soltar. Dejar ir lo que te consume. Y hacer espacio para lo que realmente importa. Es hora de dejar ir todo lo que te oprime. La culpa. El miedo. El resentimiento. Todo lo que la sociedad te ha dicho que debe ser. Hoy y mañana. Da un paso. Libérate. Porque cuando dejas ir lo que ya no te sirve, creas espacio para recibir lo que está por venir. Y eso, créeme, puede cambiarlo todo. Es hora de liberarte. De dejar ir la necesidad de ser perfecto. De vivir según un guión escrito por hombres. Para seguir el guión escrito por el cielo. Tu alma no está hecha para ser encajada en moldes. Está hecha para ser libre. Libre del pecado. Para crecer. Para brillar. Para conectar con lo que es verdadero. Conectar nuestra vida con la fuente de la vida. Conectar nuestro espíritu con el espíritu de vida. Imagina un mundo donde dejes ir todas las mentiras, las expectativas impuestas, el miedo, los malos deseos, la vanagloria de la vida, las malas palabras, los rencores, las envidias. Un mundo donde tu alma sea libre de crecer, de sanar, de ser. Para sanar tu espíritu, debes soltar. Y cuando lo hagas, será como un renacer. En un profundo sentido espiritual. Jehová nos enseña que debemos dejar ir al viejo hombre, que está viciado por el pecado, las tradiciones, las doctrinas con levadura, y la comodidad poca, o mucha de nuestra vida actual. Nuevamente, reflexiona en lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Jehová, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4. Versos del 22 al 24. Ahora, tómate un momento. Respira profundo. Porque vamos a hablar de algo que no debes dejar ir. Hay algo que nunca debes dejar ir. Algo que nos conecta con lo más profundo de nuestro ser. Con lo celestial. Algo que no se puede ver, pero se siente con toda el alma. En un mundo que te pide llenarte de cosas vanas. Y sutilmente dejar lo que verdaderamente es importante. Es totalmente lo opuesto. Lo que se debe hacer. Algo que nunca debe desaparecer. Algo que te da fuerza. Que te mantiene firme. Es la conexión con nuestro Creador. Es el lazo que nunca se debe romper. Un lazo que te da paz, propósito y esperanza. Incluso en medio de la tormenta.
Hay momentos en la vida en que todo parece derrumbarse, en que todo lo demás se desvanece. En esos momentos, ¿a qué te aferras? La respuesta está en lo que nunca debes soltar, en la comunión con nuestro Creador Jehová. Porque cuando estamos conectados con Él, encontramos la verdadera paz. Y esa paz no depende de lo que el mundo te dé o te quite. Es una paz que permanece, que te cubre en cada etapa de la vida. No importa lo que hayas vivido o perdido. Él siempre estará dispuesto a abrazarte y sostenerte. Pero que estés siempre dispuesto no significa que siempre te ayude. Estás siempre dispuesto. Sí. Pero también es verdad que nos da la espalda como consecuencia de nuestros pecados. Jehová es nuestra roca, nuestra fortaleza, y lo único que jamás debes dejar ir. Su amor es para siempre, y Él nunca nos abandona. Lo dice su palabra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías, capítulo 41, verso 10. Porque cuando Jehová está contigo, nada te falta. Él es quien te guía, quien te fortalece, quien renueva tu espíritu y alma. No dejes que las distracciones del mundo te alejen de lo que verdaderamente importa. En Mateo, capítulo 11, verso 28, dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué pasaría si decides escuchar su llamado? Si decides aferrarte a su amor y no dejarlo ir. Recuerda, si este mensaje de déjalo ir y no lo dejes ir te ha servido, comparte este video con aquellos que son tu familia, tus amigos, tus vecinos y tus conocidos. Amas, aprecias, respetas, valoras